Pulso Político. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Pulso Político del lunes 28 de noviembre. Ya se va el penúltimo mes de este año 2022 y seguimos entrevistando, conversando con las diputadas acá en la región del Biobío. Este lunes nos acompañan a través de Zoom, claramente por su trabajo allá en el Congreso en Chile, con la diputada de la Democracia Cristiana, Joana Pérez. Diputada, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias también. Y también vemos en pantallas ahí en nuestra configuración a Francesca Muñoz, diputada, ahora independiente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Flavio, muy buenas noches. Y obviamente también gracias por la invitación. Gracias a ambas por estar en esta conversación aquí en Televisión de la Universidad de Concepción, porque hay varios temas importantes que importan a la ciudadanía y queremos saber cuál es el trabajo legislativo en torno a ello. Hace algunas semanas se conoció el trabajo que se está realizando en Hualqui en torno a la restauración de la antena que fue siniestrada hace un tiempo atrás. Pero esta noticia, diputadas, generó otro tipo de problemáticas, la visibilización de la falta de conectividad en el transporte público y también del agua potable. Diputada Joana Pérez, ¿qué le parece esta noticia que, más que lamentarse, entrega varios desafíos para el próximo año? Bueno, así es, hemos visto que este tipo de hechos que sufrimos hace algunos meses nos tiene muy expuestos como región por el sistema interconectado. Por suerte que esto no fue a mayores, esto fue previo a un proceso eleccionario. Nosotros también, días anteriores a este hecho, en Cañete también habíamos tenido otros efectos por explosivo industrial. En ambos casos se utilizó explosivo industrial. Entonces ya nosotros estamos teniendo otro nivel de eventos violentos, por cierto, que afectan también con la seguridad interior del Estado, porque eso es lo que se busca, el atacar una torre, como es en este caso, justo de día en el Gran Concepción, sin duda que busca desestabilizar al país. Y por lo tanto también tenemos que poner el foco ahí, y esto no se puede ver de manera aislada. Así que también yo aprovecho de saludar a Francesca. Hoy día estuvimos con la comisión investigadora del crimen organizado y Francesca y la comisión se lo planteó a la ministra del Interior. ¿Qué acciones se están realizando en esta materia para prevenir, para estar atentos, y en el caso también para ver qué hacemos desde la región, pero por sobre todo el Ministerio del Interior en esta materia? Claro, porque no es el único hecho. Recordarle a la ciudadanía de que esta situación, el ataque a esta antena de alta tensión en Hualqui, se da a puertas del proceso eleccionario, del proceso constitucional, algo que claramente desvirtúa un poco y causa inseguridad, pero no es el único hecho. También, diputada Muñoz, han habido hechos en la costanera, acá en el Gran Concepción, por ejemplo, en el trabajo en el puente La Mochita, o el trabajo en el puente ferroviario, que nuevamente trae a la palestra. Y si ustedes nos pueden decir que conversaron en la Comisión del Crimen Organizado, ¿cuál es el trabajo que están exigiendo al Poder Ejecutivo y desde el Legislativo? ¿Cuáles son las acciones a tomar? Así es, efectivamente, estamos en una situación bien compleja. Lamentablemente, la situación de la macrozona sur, primeramente los hechos que se están viviendo en la Araucanía, en nuestra región, Arauco, Biobío, ¿cierto?, son extremadamente graves. Nosotros ya hemos levantado varias temáticas respecto a ello, ¿cierto?, en el ámbito policial, en el ámbito de la fiscalía, en el ámbito legislativo, etcétera. Pero también acá, lamentablemente, se están acercando estos hechos a nuestra provincia, a la provincia de Concepción. Entonces, frente a ahí tenemos, ¿cierto?, lo que ocurrió con esta torre de alta tensión, donde fue dinamitada, ¿cierto?, el 4 de septiembre, lo cual fue un hecho extremadamente grave, un acto, ¿cierto?, terrorista. Y aparte tuvimos otros hechos que tú también has nombrado en el ámbito, ¿cierto?, de acá, con quema de maquinaria, ¿cierto?, actos incendiarios. Y en ese contexto, nosotros también hemos pedido
a la ministra del Interior que tome acciones, por ejemplo, que se evalúe la factibilidad de que se extienda el estado de excepción para la provincia de Concepción, o también que se dé otro mecanismo, ¿cierto? Que también ahí la ministra, junto con el subsecretario, han más que nada dicho que se avanzaría con un proyecto de ley que vendría más adelante, ¿cierto? Que están viendo otras vías, pero en el fondo hemos estado también levantando esta temática, la cual es muy grave. Pero también, como tú dices, frente a esta situación de donde se dinamitó esta torre de alta tensión, se visibilizó problemas de conectividad, problemas también del agua, ¿cierto? Porque esta torre de alta tensión afectó lo que es la electricidad y las personas dependen de las punteras porque funcionan la electricidad. Entonces, evidentemente, también visibilizó otras temáticas que también afectan, ¿cierto?, a nuestra provincia de Concepción en el ámbito rural. Entonces, en ese aspecto nosotros también tenemos que ir avanzando, ¿cierto?, en lo que es una política de Estado para ir abarcando lo que es la crisis hídrica en nuestro país, porque ya tenemos algunas herramientas que evidentemente siempre tienen que perfeccionarse, pero también tenemos que tener una política de Estado frente a la sequía, frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, y tomar medidas al respecto, y que esto no nos pille, ¿cierto?, cada vez que venga el verano, cada vez que estemos viviendo situaciones como la que se vivió ahí en Huasqui con la torre de alta tensión, donde se visibilice la situación puntual. Pero, bueno, sí que tenemos que tener un plan de acción previo de parte del Estado para ir abarcando esta situación. Y qué decir de la macrozona sur, ¿cierto?, del crimen organizado, de todo lo que está ocurriendo con el robo de madera, con las situaciones de ataque incendiario, que también evidentemente es una temática que también estamos levantando activamente junto a la diputada Pérez, ¿cierto?, en esta comisión también de seguridad y crimen organizado, más otras comisiones que también se están trabajando. Perfecto, entonces ahí está lo que se está conversando con el Poder Ejecutivo, importante, ¿cierto?, que nuestras diputadas estén estableciendo los puntos sobre las IES, en las temáticas, en temas de seguridad, pero tal como usted decía, diputada Muñoz, esto visibiliza lamentablemente otras problemáticas, que es la conectividad, que es el agua potable. Diputada Pérez, se ha hablado mucho de la política de camiones aljibes y hoy por hoy ya parece que no es una estrategia viable ni tanto social ni económicamente. ¿Cuál es la vuelta que se le puede dar a este tipo de políticas que ya se están trabajando en el Congreso? Diputada Joana. Flavio, mire, solo para que no quede en el tintero, el gobierno está trabajando un gran acuerdo por materia de seguridad. Yo espero que de aquí a diciembre todas las fuerzas políticas lleguemos a un acuerdo, porque esto no puede seguir esperando. La seguridad es prioridad 1 y hay que ver materias de ley antiterrorista, materias de ley de inteligencia, pero el gobierno tiene que disponer también los recursos, los medios, las facultades para que las policías puedan seguir en un trabajo colaborativo y poder descubrir a quien, y por cierto el sistema tiene que funcionar para encarcelar a quienes actúan al margen de la ley, y por lo tanto hay todo un trabajo intenso que hacer, no solo legislativo. Y en materia de lo que usted comentaba, de materia de conectividad, a mí me afecta mucho porque yo represento el distrito 21, de las 33 comunas de la región del Biobío, 22 son del distrito 21 y gran parte de aquellas son de sectores rurales que necesitan agua potable, que el sistema es muy lento para poder acompañar y abastecer un sistema agua potable estándar MOP, de la dirección de obra hidráulica y todo lo que tiene que ver con ello, se puede demorar 5 o 10 años, ¿ya? Nosotros estamos haciendo un tremendo proyecto en Los Ángeles, en Tucumán, que ya se entregó, que es como el más grande de la provincia, pero son años de espera, y cuando usted ya está por concluirlo, le quedan otros sectores, porque la población, especialmente en el sector más rural hoy día, en Los Ángeles, por ejemplo, ha crecido mucho. Así que yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Este es un tema básico, el agua debe y es un derecho humano y por lo tanto tiene que estar garantizado, es una prioridad, yo diría, de lo básico. Nosotros hemos hecho proyectos en materia sanitaria, social, pero el agua es lo más básico, así que aquí hay que poner los recursos porque no podemos tener ciudadanos de primera y segunda categoría, priorizar el consumo humano y por cierto también acompañar la agricultura, porque también eso nos permite generar alimentos, y sobre todo en las zonas que nosotros tenemos también una agricultura familiar campesina, otras también forestales, pero especialmente también agrícolas, exportamos arándanos, exportamos, ¿cierto? Entonces, para nosotros, especialmente las comunas que yo represento, es primordial el agua.
Claro, porque los estudios, el otro día hablábamos acá mismo en TVU sobre los proyectos que hay, estrategias, planes para abordar este tipo de problemáticas. Y sí existen, hay el Centro EU, las Ciencias Ambientales, sí ha trabajado en ello y también hay un mapeo hidrográfico también para ver cuál es la situación realmente este año 2022 y ya comenzando el 2023 de la situación hídrica acá. Diputada Muñoz, es importante esta alianza entre la investigación científica académica para dar quizás una solución a un problema que no se puede creer al 2022 como es el acceso al elemento vital para el ser humano. Así es, efectivamente, Flavio, tú tocas una temática muy sensible porque si estamos en esta etapa, ¿cierto?, de desarrollo en nuestro país, estamos viviendo los niveles de tecnología que tenemos. Los estudios, tú mismo nombras, los estudios están, la normativa, me refiero básica, para empezar, ¿cierto?, un proceso más profundo, pero llegamos a la conclusión de que no se avanza más allá. Entonces, frente a la crisis que estamos viviendo, ¿cierto?, tenemos que ir avanzando en lo que es el agua, ¿cierto?, salada que tenemos que ir avanzando en tecnologías hacia allá, tenemos que ir avanzando en lo que es el sistema de riego para que sea más eficiente, más eficaz, tenemos que ir avanzando evidentemente en nuestros proyectos, ¿cierto?, de agua potable rural, como bien se plantea aquí, hay varios proyectos que nosotros también en el área local, a nivel regional, impulsamos, apoyamos a la ciudadanía, pero y el uso eficiente también en las ciudades. Cuán importante también es que sea algo, ¿cierto?, que sea, como yo decía desde un comienzo, como política de Estado. Claro. Entonces tenemos que ir trabajando frente a la grave crisis que estamos viviendo, no vivirlo, sobrellevarlo en sí solamente de manera superficial. Yo creo que tenemos que entrar a una madurez, ¿cierto?, de parte del Estado para ya profundizar en cómo aterrizamos y cómo avanzamos en los estudios que ya están planteados, en la normativa ya vigente, en las soluciones que se están dando frente a la situación de sequía que estamos viviendo, porque el agua potable es algo básico para todo ser humano. Entonces, que nuevamente estemos viviendo, ¿cierto?, estas crisis hoy en día, yo creo que es responsabilidad evidentemente del Estado y tenemos que ir avanzando en cómo lo resolvemos, pero de manera más concreta, porque los estudios están, los diálogos están, las experiencias internacionales están. Yo soy de varios grupos interparlamentarios donde, por ejemplo, hemos hablado con otros países cómo ellos han ido avanzando en la tecnología porque tienen menos agua que nosotros, pero sin embargo la aprovechan de manera distinta, la valoran de otra forma. Hay una eficiencia también en el ámbito de las ciudades, cómo manejan, ¿cierto?, también el recurso. Pero bueno, insistir, es algo como ahora vamos avanzando en la otra etapa concreta, ¿cierto?, de ir ya aterrizando todos los conocimientos que se tienen, toda la tecnología disponible y ya ir tomando decisiones para ir enfrentando esta crisis hídrica que tenemos. Claro, es importante tomar decisiones, un consenso, pero lamentablemente este tipo de hechos también sigue evidenciando otro tipo de problemáticas porque ahí mismo en Hualqui se estaba construyendo una obra vial, una obra pública de conexión con la zona de Copiulemu, algo que claramente iba a traer un beneficio importantísimo para todo el sector rural. Y, diputada Pérez, lamentablemente la empresa a cargo se vuelve a una situación de quiebra. Lamentablemente ya lo habíamos vivido con la empresa Claro Vicuña Valenzuela, que producto de hoy el escenario actual en el mundo, el costo de los materiales ha hecho que algunas empresas llevaran a una situación económica de declararse en quiebra. Y dejan proyectos importantes en pausa, algo que también retrasa todo lo otro que se ha trabajado. ¿Cómo se aborda desde el ámbito legislativo, diputada, cuando se presentan este tipo de realidades para las empresas? Bueno, Flavio, este es un tema que yo le he hecho ver al Ministerio de Hacienda, Economía, incluso lo pude conversar con el propio presidente. Estamos generando una discriminación en los apoyos a las empresas, porque, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, luego lo que ha pasado con varias empresas grandes como Claro Vicuña y otras tremendas que tienen un nivel mayor de contratos y de empleos que generan también, ellos han recibido apoyo del MOP desde los proyectos que están en ejecución como los nuevos que están evaluando, ¿ya? Y íntegro a todas las partidas, por lo tanto han podido salvar o por lo tanto intentar salvar y lo están haciendo. Ya de aquí la burocracia, ¿cierto?, conlleva que se hacen anuncios, pero después se implementan, pero por lo menos hay un anuncio claro, concreto.
En el mismo, que también tiene empresas grandes y medianas, yo diría que ha sido también un poco más lento, pero también están consiguiendo un apoyo relativamente que acompaña a las empresas, tanto en la ejecución como en las nuevas obras. El problema de los gobiernos regionales, que finalmente son quienes financian estas obras, los municipios y otros, está muy lento. No es porque los gobiernos regionales se hayan quedado. El gobernador, junto a la Asociación de Gobernadores, yo presido la bancada transversal regionalista, entonces ahí la verdad es que han hecho propuestas de que puedan acompañar oportunamente a las empresas que están con obras en ejecución, tanto los municipios, los gobiernos regionales, que son más las pequeñas, que a veces no tienen toda esta espalda financiera, y la banca privada no le está prestando, por ejemplo, el rubro de la construcción o estas obras, claro, porque en el fondo es muy riesgoso. Entonces, todos estos créditos de enlace que finalmente es la banca privada, los FOGAPE, lo evalúan a un criterio muy exigente. Entonces, están muriendo muchas empresas. Se lo hemos dicho una y mil veces hoy día, volvimos a insistir, porque hoy día veíamos la ley de presupuesto, lo volvimos a instalar. Le hemos pasado minutas al ministerio para ver si entienden, porque muchas veces funcionarios desde el centro, desde el centralismo, no entienden las cosas en detalle de lo que sucede. Yo fui secretaria ejecutiva del CORE 13 años, ¿ya? Y por lo tanto sabemos que las demoras matan y ahogan a las empresas y el Estado es un pésimo pagador. Entonces es ahí donde hay que poner, después de una pandemia, muchos funcionarios estuvieron con teletrabajo, eso también afectó porque no tenían la forma de ir a terreno, hacer las visitas técnicas y retrasaron y mataron a muchas pymes, empresas, la burocracia estatal y la falta de acción de parte del propio Estado, ¿ya? Y creo que eso hay que decirlo, porque aquí nos va a costar mucho parar nuevamente su empleo, esas obras que van a estar abandonadas, el Estado las va a tener que reasumir, porque una obra que para una empresa se demora 1 o 2 años en retomar, si es que se retoma, lo hemos visto en Curanilagua, en el Centro Cívico, en tantas obras que existen en nuestra región, por producto de la inacción y a veces la burocracia, y a veces también la desidia de muchos funcionarios públicos, lo digo con responsabilidad también. Sí, bien, una crítica bien profunda, pero esto no es algo que ocurre ahora. Yo creo que los vecinos y vecinas de Penco se recuerdan de cuántos años estuvo paralizada la obra en Penco Plaza, mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con esta interesante conversación con las diputadas de la región del Biobío. No es mi problema que sea tan jote. ¿Hasta cuándo? Ya te lo he dicho 1000 veces. No es mi problema que siga con él. No es mi problema que no pague la pensión. No es mi problema que a esta altura quiera ir a trabajar. No es mi problema que ella haya mandado esa foto. No te laves las manos. Sí es tu problema. Conoce todas las alternativas para ayudar a una mujer que vive violencia de género en siesmiproblema.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Gobierno de Chile. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque noticia es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las 9 de la mañana, la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9:30 y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas, llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte.
A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo, TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20:45, la profundidad de los temas de tu región en Pulso Político y Mensaje Directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. En Pulso Político, en esta interesante conversación con la diputada Joana Pérez, diputada de la Democracia Cristiana, y también Francesca Muñoz, diputada ex en Renovación Nacional, ahora independiente, conversando los problemas que aquejan a la región: zonas rurales, acceso a agua potable, conectividad, crisis en las empresas de la construcción, y parece que todo, como en la vida, está entrelazado, porque ante el último paro de las empresas transportistas, camioneros y de varios distintos tipos de gremios, la economía, a pesar de la inflación, se vuelve un poco más cruda, diputada Muñoz, porque al parecer los exportadores de alimentos, de frutas, verduras, van a tener una temporada mucho más difícil. Ya lo adelantaba el Servicio Nacional de Agricultura con respecto a los tiempos de cosechas. Es importante tener estrategias legislativas para afrontar este tipo de eventos, este tipo de realidades que lamentablemente afectan a todo un país. Así es, efectivamente estamos lamentablemente viviendo una grave crisis en distintas áreas, ¿cierto?, en nuestro país. Como ya lo hemos dicho, en el ámbito de seguridad, que es la temática número 1 en nuestro país, y que recién ya mañana o pasado, cuando terminemos de votar presupuesto, vamos a comenzar con la discusión de proyectos de seguridad, que para mí es muy relevante, porque por fin el Congreso, y específicamente nosotros en la Cámara, vamos a avanzar en temáticas relacionadas con este tema. Y por otro lado, efectivamente, con todo lo que estamos viviendo en el ámbito económico, con el tema de la inflación, con el tema, cierto, también de lamentablemente se nos viene el fantasma de la recesión, ¿cierto? Frente a esta situación, yo creo que tenemos que, y le hemos dicho al gobierno que tome cartas en el asunto, que se ponga de manera más proactiva. Estamos recién, como te decía, votando lo que es la ley de presupuesto para la nación, pero vemos también que está tomando, y espero yo que esté tomando con mayor seriedad lo que se nos viene por delante, porque tenemos una crisis, ¿cierto?, en el ámbito inflacionario. Hemos pedido medidas para, por ejemplo, un apoyo para lo que es los productores de la canasta básica, ¿cierto?, de alimentos, que tiene una tremenda inflación, pero también estamos pidiendo medidas que estábamos recién hablando, ¿cierto?, sobre el desempleo, porque por otro lado también lamentablemente estamos teniendo la quiebra de empresas que están en grandes obras de infraestructura en nuestra región, que hay temáticas también ahí, cómo se terminan ahora esas grandes obras, pero también el desempleo que va a acarrear, ¿cierto?, con el quiebre de estas empresas, que son cientos de trabajadores. La estadística, los números dicen 2.000 trabajadores, ¿cierto?, acá relacionados específicamente con una empresa, Claro Vicuña, que está relacionada con la obra de infraestructura en nuestra región, por ejemplo. Pero en ese ámbito, bueno, existir. Yo creo que el gobierno le falta más proactividad, le falta más visión, ¿cierto?, sabiendo que dimensione que la crisis que estamos viviendo es grave, es profunda, y que se tienen que tomar medidas desde ya para ir avanzando en esta temática, como te decía, que va en la línea, primero, en seguridad. Esa es la ciudadanía pide a gritos, ¿cierto?, todo lo que está ocurriendo allí, con el ámbito de todo lo que estamos viviendo en la macrozona sur, pero también en el ámbito de la inflación, una reactivación económica, un apoyo a las pymes. Muchas pymes están quebrando, y por ello también el desempleo lamentablemente se está incrementando. Entonces son varias temáticas que tenemos que estar ahí analizando, pero vuelvo a insistir, le estamos pidiendo al gobierno más proactividad, más que ponga, ¿cierto?, a disposición los recursos económicos. Bueno, ahora como estamos en la discusión del presupuesto, estuvimos
pidiéndole que inyectara más recursos, una mayor eficiencia, eficacia también del Estado para llegar donde corresponde, para que el brazo del Estado llegue donde realmente la gente lo necesita. Claro, y el común denominador de esos comentarios, ¿cierto?, de esas intervenciones que tienen ustedes como diputadas es la descentralización que tiene que tener el Estado de Chile con y para con las regiones, porque a la hora de apoyar a las personas que lamentablemente están sufriendo de una u otra manera con el actual escenario económico, político y social, es importante los proyectos también monetarios, inversión económica en rubros como también, no solamente en el sector rural, diputada Pérez, sino también en el sector cultural, de que por casi 2 años, producto de la pandemia del COVID-19, lamentablemente se vio postergado trabajos en los centros culturales del país, no solo en Santiago, sino también en varias partes de Chile, que lamentablemente son familias que también se ven afectadas. A nivel legislativo, ¿cómo se está trabajando para ir en ayuda y también un sector productivo importante para la región? Bueno, Flavio, a nosotros nos correspondió buscar los apoyos en pandemia, ¿ya? Y en el fondo instar a un gobierno que le costó entender en ese minuto del presidente Piñera la realidad que se vivía en regiones, la realidad que tenía cada rubro, el rubro gastronómico, el cultural, que es el de turismo, el del sector de la pesca artesanal, donde se le prohibió salir a pescar o funcionar. Entonces uno dice, mira, el transporte público, claro, los niños que no fueron al transporte escolar, que no iban al colegio, y las personas tenían ciertos compromisos. Entonces intentamos que pudiera el gobierno buscar apoyos regionales para entender la realidad. El gobierno lo quiso, buscó apoyos muy focalizados, pero en cuanto a la ficha de protección social, muchas personas no tenían ficha de protección. Entonces ya las personas vienen pasando después del estallido, luego la pandemia, momentos muy complejos. No nos olvidemos de los barrios que fueron afectados por el estallido social. Entonces ya llevan más de 2 años muy estresados, donde quienes se han mantenido, han podido mantenerse activos, no han recibido todo el apoyo. Algunos se beneficiaron del FOGAPE, pero no todos, porque algunos tienen una morosidad y el sistema, como lo que ayuda, el Estado, el gobierno pasado y el actual, mantiene a través de los fondos de garantía estatales por los bancos. Entonces usan los criterios de la banca. Entonces cuesta ayudar, y nosotros como diputados no tenemos iniciativa para poder proponer ayudas focalizadas, decir, mire, vamos a ayudar a través de la Corfo, que es un crédito más directo, y no tiene que ir a toda esa evaluación comercial que le hace un banco, o a través de Cercotec para acompañar. Entonces tenemos institucionalidad, los gobiernos regionales también lo tienen, pero lamentablemente el gobierno ha ido a acompañar de manera quizás muy general, y ha invisibilizado ciertos rubros. Y usted lo que dice tiene razón. Al sector del mundo cultural también se le comprometió un bono. Recién hasta hace poco se estaba dando una ayuda después de 1 año más de tramitación, y a algunos no se les entregó. Entonces ha sido un rubro muy perjudicial, y porque no podía abrir, y recién hoy día se están abriendo algunos eventos más masivos, galerías y otros, ¿no? Pero yo diría que estos son, y donde fluye mucho la informalidad. Entonces claramente nosotros vamos a tener que enfrentar todo esto que hemos visto, pero también con una desaceleración, con inflación, no vamos a tener un tema muy fácil, y eso es bueno entenderlo. Por eso se necesita mucha responsabilidad de todos, incluso de la clase política, de terminar con las peleas absurdas y ponernos a trabajar por Chile. Sí, bueno, de hecho es acerca de lo mismo que les quiero consultar. Se ha hablado mucho de fugas de militantes de partidos políticos. Ya sabemos lo que exigía la ciudadanía en el estallido social del 2019. Claramente más compromiso con las y los chilenos, las personas que habitan este país en los procesos, en los acuerdos políticos. Hay letargos en las conversaciones por el proceso constitucional, hay letargos en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputada Francesca Muñoz,
¿cuál es el análisis sincero sobre el actual escenario político? ¿Qué es lo que falta para que haya más consensos y que la ciudadanía pueda ver reflejado en resultados concretos lo que se trabaja en el Congreso? Sí, hay que analizar varios puntos, yo creo que son varias variables. Por ejemplo, por un lado tenemos cierto el gobierno, el rol del gobierno que tiene que estar activo, enfocado también en lo que corresponde. Por algo también solo hemos pedido, cierto, que se enfoque y que coloque suma urgencia a proyectos de ley que son necesarios y urgentes para nuestro país, como por ejemplo el sistema de inteligencia, todo lo que es para evitar cierto el crimen organizado, etcétera, o sea, todo lo que es seguridad. Como yo te decía, después de 8 meses que llevamos en el Congreso, pasado mañana ya votamos recién un proyecto relacionado con el apoyo, ¿cierto?, a Carabineros, cuando lo estamos viendo que la ciudadanía nos pide a gritos que apoyemos, ¿cierto?, a la policía, a la PDI, frente a todo lo que está ocurriendo. Entonces, eso es un rol que le corresponde también al gobierno como colegislador, porque somos colegisladores en esto. Entonces, ellos también tienen una atribución muy importante, que es colocarle suma urgencia a los proyectos de ley, un acelerador, ¿cierto?, para que esto avance y corra, porque si nosotros, ya que nosotros también hemos presentado muchas iniciativas que son mociones, estas quedan ahí, porque necesitamos obviamente que la presidenta de la comisión le coloque suma urgencia y el proyecto avance. Claro. Ya, pero es distinta la figura, exacto, es distinta la figura del gobierno que tiene esta atribución exclusiva, que es colocarle suma urgencia a proyectos de ley que son extremadamente importantes para la ciudadanía. Entonces, eso yo lo estoy explicando ahora porque no se tiene conocimiento de aquello. Entonces, incluso ese proyecto que vamos a votar, como te decía, son mociones parlamentarias que la vamos a votar esta semana. Espero yo que ya prontamente, ¿cierto?, que se complete, porque como estamos en la discusión de presupuesto se ha retrasado un poco. Pero ahí uno va viendo, ¿cierto?, que igual aquí son funciones compartidas. Y nosotros hemos presentado personalmente varios proyectos en el ámbito de seguridad, como te estaba diciendo, también en el ámbito de que el gobierno apoye proyectos de resolución, que son iniciativas en el ámbito de que se inyecte recursos para seguir viendo estas temáticas económicas. Diputada. Pero ahí entra lo que es la discusión y hay más diálogo. Sí, diputada, yo le consultaba por la interna de los partidos políticos. Sabemos la importancia, lo crucial que es en materia de seguridad hoy, claramente para las personas que habitan en Chile, pero usted hace pocas semanas renunciaba al Partido de Renovación Nacional por conflictos internos y la ciudadanía se consulta, se pregunta qué está ocurriendo en la interna de los partidos políticos. Si nos puede decir algo, cuál es su reflexión de manera breve, el por qué realizó esa decisión. Sí, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en el ámbito de, yo he planteado que cuán importante es escuchar a la ciudadanía, por ejemplo, en todo el proceso constituyente. Yo estaba abierta o estaba planteando de que se hiciera un plebiscito de entrada, ¿ya? Que cuán importante es escuchar a la gente, ¿cierto?, de cómo podemos hacer la bajada, ¿cierto?, del mecanismo, por ejemplo. Claro. Es una temática que yo levanté y al menos lo he transmitido en varias ocasiones. Y por otro lado también en temas internos también, una advertencia que yo hacía en la decisión de la mesa cuando le decía que no estaban los votos, en el fondo era eso, yo advertí, ¿cierto?, con semanas de anterioridad, que no estaban los votos para la elección de la mesa. Entonces, pero frente a ese escenario, independiente de la decisión que yo ya he tomado, ¿cierto?, en el ámbito político, siempre ha estado a mi disposición para avanzar en temas. Como te decía, aquí hay temas, porque aquí está la ciudadanía primero. Están las temáticas de la gente, está para que obviamente nosotros fuimos elegidos, que es legislar. Entonces ahí nosotros hemos avanzado, pero falta de parte del gobierno, como te decía, que use sus atribuciones que tiene en el ámbito legislativo y avancemos proyectos que a la ciudadanía le interesa. Como te decía, en el ámbito de seguridad, que lamentablemente estamos en sequía legislativa. Así es. Diputada Pérez, brevemente también sus conclusiones sobre la situación actual de los partidos políticos, la democracia cristiana también no están pasando por un buen momento. En breve, porque se nos está terminando este capítulo de Pulso Político. Así es, Fabián. Bueno, yo creo que tiene que ver con a quién está representando hoy día los partidos políticos, a quién le están creyendo los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto uno que recorre, que está en terreno, y lo digo muy específicamente, nuestro partido ha intentado izquierdizarse y ha dejado de representar a quienes siempre representaba. Yo creo que ese es el error más grande, porque hemos perdido mucha adhesión ciudadana. Finalmente a la gente no le gusta ver a una democracia cristiana
siendo vagón de cola de la izquierda. Y yo creo que ese ha sido nuestro error. Nosotros siempre hemos sido un partido de centro que sabe representar la moderación, la familia, el emprendimiento, las personas del sector agrícola, trabajadora, y creo que hemos ido perdiendo esa identidad. Así que, bueno, esa ha sido al menos mi crítica en el tema, por ejemplo, mi distrito. Claro. El 80% tenemos comunas que estuvieron con el rechazo y nuestro partido insistía con estar con una mala propuesta de constitución. Ese es un ejemplo de tantos otros. Así que, bueno, yo me declaro hoy día en reflexión. Creo que nuestro partido cometió muchos errores. Pero bueno, los partidos políticos están todos sufriendo con crisis, muchas fugas de militantes. Yo espero y creo en los partidos políticos, que son la base de la democracia, así que espero que esto sea un momento para reencontrarnos todos en el diálogo, la democracia, el fortalecimiento para el país. Así es, y es lo que la ciudadanía también espera. Les agradecemos que hayan conversado con TVU. Diputada Joana Pérez, muchas gracias por haber participado de Pulso Político esta noche. Gracias a ustedes. Diputada Gracias, Francesca Muñoz. Francesca. También, muchas gracias, diputada, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien. Chao también, Joana, que estés bien. Y con las diputadas despedimos su Pulso Político, un interesante capítulo hablando de varias temáticas y también de la crisis que hay en el ámbito legislativo. También puede revivir este capítulo de inmediato, compartirlo en tvu.cl y en las diferentes redes sociales. Con esto concluimos este capítulo de lunes 28 de noviembre, pero siga en compañía de TVU, ya viene Portavoz con las noticias de las regiones de Chile. Buenas noches. Pulso Político.